Si no has logrado tus objetivos referente al español, si no has podido mantener tus hábitos, los hábitos que te ayudan a acercarte cada vez más a tu meta, es porque posiblemente no tengas un buen plan de estudio. Te prometo que al final de este video vas a tener bien claro lo que tienes que hacer por semana para alcanzar tus objetivos referente a aprender español. Si tú no me conoces, yo soy Gabriela Henson y soy profesora de español y en este canal me concentro principalmente en estudiantes intermedios y avanzados. Yo descubrí que hacer planes es sumamente importante y nos ayudan a mantenernos constantes y concentrados en lo que tenemos que hacer, porque es muy fácil distraerse. Cuando yo estaba estudiando inglés, que es mi segundo idioma, y quería buscar un video para estudiar, era tan fácil distraerme. Empezaba muy bien, pero luego veía un video y luego veía otro video y algo me llamaba la atención y le hacía clic al video y terminaba viendo gatos brincando o cómo haciendo y trabajando con la plastilina. El caso es que terminaba perdiendo 15 o 30 minutos de mi tiempo viendo puros videos que no tenían absolutamente nada que ver con mi estudio. Entonces vamos a evitar todas esas distracciones y realmente enfocarnos en lo que es importante. Primer paso es analizar tus propios objetivos. ¿Qué es lo que quieres lograr con el español? ¿Ok? ¿Y qué quieres aprender del español? Es muy importante contestar estas dos preguntas porque te ayudan a crear tu plan de cada mes y de cada semana y concentrarte en lo que realmente necesitas. ¿Ok? Entonces, vamos a ver, ¿qué es ¿para qué estás estudiando español? ¿Cuál es tu interés? ¿Tú quieres aprender español por tu trabajo? ¿Tú quieres aprender español porque eres un doctor y necesitas comunicarte con tus pacientes? ¿Tú quieres aprender español porque te gusta, simplemente como un pasatiempo? ¿Quieres aprender español porque quieres comunicarte con familia o tu novio, tu novia? ¿Cuál es el motivo del por qué tú quieres aprender español? Esa es la primera parte. Escríbela en un papel, en algún lugar en donde estés viendo y haciendo tomando todas estas notas. Bueno, ya escribimos aquí del por qué tú quieres aprender el español. Y vamos a poner una meta a largo plazo, algo general, ¿verdad? Tú quieres aprender a hablar español. ¿Ok? No estamos especificando escribir ni nada. Tú quieres hablar español. Bueno, teniendo en cuenta el por qué quieres aprender español, va a depender pues del ángulo de cada persona. Como ya dije, si es un médico tratando de aprender español, posiblemente su concentración va a ser mucho más fuerte que si una persona que está aprendiendo español nomás porque le gusta, ¿verdad? ¿Cuál de las dos personas crees tú que va a poner más énfasis y esfuerzo en aprender español? Bueno, pues obviamente el doctor que quiere comunicarse con sus pacientes, ¿verdad? Vamos a poner el escenario de una persona que se llama Susana, ¿ok? Ella quiere aprender español porque quiere irse a vivir a México, vamos a suponer. Esta persona se quiere ir a vivir a México y quiere hablar fluido y quiere realmente integrarlo a su vida, ¿ok? Este es el escenario. Tú vas a hacer tu propio escenario, ¿verdad? No copies el escenario de Susana porque tú eres una persona única, tú eres una persona especial, diferente. Tus necesidades son diferentes a las necesidades del ejemplo de Susana, ¿ok? Bueno, pero en el ejemplo tenemos
a Susana. Segundo paso. Aquí ya vamos al segundo paso. Analízate a ti mismo, ¿ok? ¿Cuáles son tus debilidades en el español? ¿Cuáles son tus deficiencias? Si tú quieres lograr el español para eso que tú decidiste, y en este caso, pues Susana quiere irse a México, ella quiere hablar fluido, ¿cuáles son las deficiencias que tú tienes o que Susana tiene en este ejemplo, verdad? Porque en realidad, si tú dices que tú tienes un certificado que eres B1 o B2, ¿verdad? Ese certificado dice eso. O tú sientes que tú eres B1 o B2, pero cuando hablas, en realidad ni siquiera eres A2. Entonces, pues el certificado no tiene importancia, ¿verdad? No tiene la mayor relevancia. Ahora, vamos a ser honestos y ver, ok, ¿cuál es mi deficiencia en el español? ¿Cuáles son mis debilidades? Y pues aquí en el ejemplo, Susana dice, bueno, ya hice un análisis y dice ella, yo necesito entender mejor el español cuando me hablan, ¿ok? Necesita tener mejor entendimiento cuando le hablan español, porque no comprende todo lo que escucha, ¿verdad? Cuando habla la gente en español. Muy bien. Otra cosa dice, necesita hablarlo más. Susana necesita hablarlo más porque sabe que no puede a lo mejor continuar una conversación cuando alguien le habla, ¿verdad? Dice, se queda paralizada cuando le hablan en español. Ok, aquí ella está poniendo sus deficiencias. Tú pon tus deficiencias dependiendo del nivel de español que tú tienes, ¿ok? Entonces, aquí vamos a escribir, ahora sí, nuestras metas a corto plazo, ¿ok? El aprender el español es a largo plazo, pero las metas a corto plazo para Susana serían, necesita mejorar sus habilidades auditivas y su comprensión. Y otra meta a corto plazo sería, necesita mejorar sus habilidades del habla, ¿verdad? Hablarlo, hablarlo mejor. Entonces, tú posiblemente necesites ayuda, ¿verdad? En la estructura del idioma, ¿sí? Por ejemplo, la gramática y cómo acomodar los verbos, cómo conjugar los verbos, cómo usar ciertas frases, etcétera. Estudiar vocabulario. Si eres un médico, bueno, ¿tú qué necesitas? Si tú eres un estudiante, ¿tú qué necesitas? Todo esto depende de ti, ¿sí? De nadie más que de ti y de conocerte, saber realmente qué es lo que tú necesitas para mejorar. Ok. Paso número 3. ¿Cuántas horas al día puedes invertirle a estudiar español? ¿Cuántas horas? Si tú eres soltero, ¿verdad? Tienes más tiempo. Pero si eres una persona casada, si tienes hijos y trabajas, pues posiblemente tú tienes menos tiempo. Aquí te voy a dar el ejemplo de Susana, ¿ok? Susana es casada y Susana tiene 2 hijos y también trabaja. Entonces ella piensa y considera que puede invertirle 30 minutos al día, ¿ok? 30 minutos al día en la semana y 1 hora al día en fin de semana, ¿ok? Entonces vamos a explicar aquí lo que está tratando de decir, ¿ok? En este calendario, ella puede estudiar, por ejemplo, el lunes 30 minutos, el miércoles 30 minutos y el fin de semana puede hacer el sábado 1 hora y el domingo otra hora.
¿ok? Ahora, un tip importante aquí, muy, muy importante. Asegúrate que tus sesiones de estudio no estén muy separadas, ¿ok? Porque es muy fácil olvidar las cosas. Es muy fácil que estás estudiando un día, te sientes muy bien y dejaste un día o 2 días pasar y ya se te olvidó. Entonces, es importante preferible que hagas poquito, pero constantemente, a que hagas mucho en un día y dejes mucho tiempo pasar, ¿ok? Entonces yo te recomiendo hagas poquito, pero constantemente, ¿sí? No dejes pasar muchos días. Ahora, en este ejemplo, ¿sí? En el calendario que hablamos, que ella puede, ¿verdad? El lunes, el miércoles, el sábado y el domingo. Estos son los únicos días que Susana puede estudiar. Y ella pues está distribuyendo sus necesidades del español en 3 sesiones cada uno. Porque si cada sesión es de 30 minutos, ¿verdad? Y está haciendo 30 minutos el lunes, 30 minutos el miércoles, 1 hora el sábado y 1 hora el domingo, ahí ya tenemos 6 sesiones, ¿verdad? Ella estaría estudiando 6 veces por semana. 3 sesiones ella las va a usar para mejorar sus habilidades del habla y 3 sesiones las va a usar para mejorar sus habilidades auditivas y de comprensión. Entonces, si se fijan aquí, tiene 24 sesiones al mes. ¿Cuánto puedes avanzar tú en un mes estudiando 24 sesiones? O 72 sesiones en 3 meses. Imagínense nada más qué tanto pudieran ustedes avanzar. Ahora, después de que tú ya terminaste completamente tu mes o hagas 2 meses por lo menos, yo te recomiendo que tú analices, ¿verdad? Y te preguntes, ok, ¿alcancé mi objetivo de mejorar? ¿Qué fue lo que mejoré? ¿Tengo que estudiar más, verdad? Sobre este tema o, o ya lo dominé. Tengo que estudiar menos de este tema, pero agregar algo más, ¿verdad? Que lo necesites. ¿Tengo más tiempo para estudiar o menos tiempo para estudiar? Es importante que después de 2 meses aproximadamente, tú analices de nuevo todo este procedimiento, ¿verdad? De tu plan para que vayas ajustando dónde tienes que cambiar y qué tienes que incluir. Porque no te la vas a llevar así 6 meses estudiando lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo, si tú ya lo dominaste. ¿Cuál es el punto? Si lo que quiere uno es progresar, ¿verdad? Bueno, entonces, yo sí les quiero dar un tip, ¿ok? Un tip, tú tienes que ser flexible, ¿verdad? Para que tú puedas realmente alcanzar esa meta. Y no te desanimes. Si un día no puedes por X cosa, a lo mejor tienes que ir a llevar a tu hijo a su actividad de la tarde o tienes una junta importante o tienes un examen y no importa la razón. Si tú no tienes tiempo para estudiar, ese día no pasa nada. Al día siguiente o la siguiente sesión que tengas en tu calendario puesta, continúa. No más, lo único importante es pues que continúes realmente, ¿verdad? Y como dice James Clear, él es el autor del libro Atomic Habits, el éxito es el producto de los hábitos diarios, no de las transformaciones radicales. Qué importante, ¿verdad? Son realmente los hábitos constantes. Por eso este plan funciona. ¿Por qué? Porque tenemos algo que tenemos que hacer y sabemos que lo tenemos que hacer y lo vamos y lo realizamos, ¿sí? Bueno,
Entonces, como les dije, cada 2 meses quiero que vuelvan a hacer este procedimiento, analiza tus debilidades y ajusta tu plan de estudio dependiendo a lo que tú necesites. Ahora, si tú estás estudiando español sin ningún objetivo en tu mente, te va a ser muy difícil saber si ya llegaste. ¿Por qué? Porque ¿a qué le estás tirando? ¿Verdad? Tú tienes que saber exactamente qué quieres y hacia dónde vas para que cuando llegues sepas. Y es una motivación muy, muy grande saber que constantemente tú estás adquiriendo esas metas y esos objetivos que tú te propones. No quiero que estés buscando, que un día estés buscando un podcast, otro día estés buscando un video, otro día estés buscando otro video y luego te agarras un libro y luego te agarras un YouTube channel y luego te agarras otra cosa. No, porque lo único que estás haciendo es distraerte, que es lo que me pasaba a mí. Distraerme totalmente viendo videos, no lo hagas así. Trata y te recomiendo que escribas en tus notas y analices con tiempo, ¿verdad? Que te tomes un día para ir a buscar, ok, ¿qué es lo que yo voy a necesitar para mejorar? Ok, como Susana dijo, ella quería mejorar su comprensión y sus habilidades auditivas. Entonces, yo quiero que te tomes un día para planear qué videos vas a ver o qué canal, ¿verdad? De YouTube vas a ver o qué libro, en qué libro te vas a enfocar, qué podcast vas a escuchar. Tienes que planear eso antes de que empiecen tus sesiones, porque entonces si no va a ser un desorden y al final vas a terminar haciendo nada, ¿ok? También entonces, te recomiendo que cuando estés estudiando y tengas tus notas, ¿verdad? En tu cuaderno, escribas la fecha. Siempre escribe el día, siempre tenlo presente. Y esto te va a ayudar a dos cosas. Una, te va a enseñar cuál ha sido tu progreso. Es una motivación muy grande decir, oye, ya tengo 15 días estudiando español, ¿verdad? O también te puede ayudar como hey, ya tienes 15 días que no haces nada, ponte a estudiar, regresa a estudiar a tu rutina. Entonces, este es súper importante para estas dos cosas. Una, te motiva para continuar, de que ya tienes ciertos días estudiando, y otra, pues para que te dé un empujoncito si te estás tardando mucho en volver a tomar tu siguiente sesión. Eso nos pasa mucho cuando nos vamos de vacaciones y regresamos y creemos que vamos a volver a nuestra rutina y no. Entonces es muy importante que pongas la fecha para que siempre recuerdes cuándo fue la última vez que hiciste esa sesión. Ahora también un tip muy importante, escribe en tu calendario lo que vas a hacer. Por ejemplo, el día lunes, Susana va a escuchar el podcast Eco Español, ¿sí? El miércoles ella va a leer un cuento de Cervantes. Entonces ella está poniendo realmente las actividades así específicas de lo que va a hacer en ese día. Si nada más pusiste escuchar un video, bueno, ¿cuál video? ¿Verdad? Hay millones de videos en el internet muy útiles que tú puedes escuchar, pero ¿cuál? ¿Cuál crees tú que puede ser de mayor beneficio para ti? Lo que te había dicho, prepara con anticipación todo lo que vas a estudiar, prepáralo, tómate un día y dependiendo de tus necesidades, tú vas a saber qué canal te conviene, qué libro te conviene, qué podcast te conviene, dependiendo de tu vocabulario, ¿verdad? Y qué tanto español tú tienes. Ahora, aquí en este canal yo tengo muchos videos para estudiantes intermedios y avanzados.
Normalmente son de 1 hora o 1 hora y media, pero tú puedes estudiar media hora y luego regresar otro día a la otra media hora y así te la llevas hasta que termines, ¿verdad? De todo esto que hicimos, cae en dos puntos claves súper importantes. Solo dos, únicamente dos. El primero, la consistencia. Ese es el punto clave, la consistencia. Es súper importante. Y el segundo punto más importante es tener un buen sistema de aprendizaje. ¿Ok? Para que tú puedas realmente ver progreso, tú tienes que tener estas dos en tu mano. Tú tienes que tener consistencia en tu estudio y tienes que tener un buen sistema de aprendizaje. En este canal, mi sistema de aprendizaje se basa en historias. Utilizo relatos interesantes y entretenidos para enseñar español de una manera más natural y efectiva. A través de las historias puedes mejorar tu comprensión auditiva, expandir tu vocabulario y aprender expresiones útiles mientras disfrutas del contenido. La idea es que al escuchar y seguir la historia vayas adquiriendo el idioma de forma intuitiva, casi sin darte cuenta. Aprender español no tiene por qué ser complicado y pues con este método lo harás de una manera divertida y fluida. Ahora, si quieres ver la manera completa de mi sistema, en la descripción del video te voy a dejar el link para que puedas acceder la masterclass gratis y ya empieces. Ahora, también para aliviar ese estrés de tener que encontrar gente para practicar tu español y comunicarte, estoy creando una membresía en donde los miembros pueden practicar entre ellos libremente. Y tú pudieras ahí practicar tu pronunciación, yo podría darles feedback y decirles pues qué tienen que corregir y cómo hacerlo, ¿verdad? También podemos a lo mejor discutir diferentes temas, todo pues dependiendo de los intereses de ustedes. De esta manera puedes practicar tu español en un lugar seguro en donde no va a haber absolutamente nadie que se burle de ti o se ría de ti. ¿Por qué? Pues porque todos los miembros lo que buscan es aprender español igual que tú. Así que si tú también estás interesada en formar parte de esta membresía, también en la descripción te voy a dejar el link para que te inscribas y cuando esté lista o cualquier noticia sobre la membresía, pues tú recibirás el email. Eso es todo por mi parte. Espero que lo pongan en práctica inmediatamente para que empiecen a ver ese progreso en su español. No lo dejen para mañana, no dejen para mañana lo que puedan hacer hoy. Así es, entonces nos vemos. Hasta luego.